estamos junto a nuestro hermano Alberto González, abogado y panelista y de tantas conversaciones que ya hemos tenido durante este tiempo. Hermano Alberto, Dios les bendiga, muy buenos días. Hola, pastor, muy buenos días. Aquí ya estamos instalados, gracias al Señor, hemos podido llegar esta mañana, ¿cierto? A pesar de las circunstancias, dando gracias al Señor por este tiempo que Él nos concede para estar aquí. Amén, así es, se hace complejo de repente, sobre todo en este tiempo, en algunas ciudades como Santiago, pero también otras, el poder movilizarse por todas las circunstancias que ya son de absoluto público conocimiento. Así que, pero gracias al Señor, en medio de todas las situaciones tenemos la esperanza en Cristo, y qué bueno es poder tener este espacio para dialogar, para conversar y para orientar también en el nombre del Señor. Bueno, sí, así ha sido, de público conocimiento, ¿cierto?, en tantos lugares, tantas situaciones, pero agradecidos del Señor. Usted partió hoy día diciendo, ¿cierto?, la confianza, la roca, el hecho de estar allí con la confianza puesta en el Señor, nos ayuda a seguir avanzando en las Escrituras, tantos pasajes que nos hablan de hombres tan connotados, ¿cierto?, que en algún momento y por determinadas circunstancias quisieron morir. Entonces, la persistencia es uno de los factores que identifica, de alguna manera, la conducta de ideación suicida en la vida de una persona. ¿Cómo se va avanzando, cierto?, desde ideas vagas hasta llegar a un plan detallado, donde la persona ha entrado ya en una fase de pensamientos constantes e incontrolables? Así es que ahí tenemos una definición que es sencilla, pero que es concreta, acerca de esto de la ideación suicida para aquellos que tal vez se estén recién incorporando a la sintonía y que no han conocido lo que ya hemos venido conversando hace por lo menos 2 semanas, desde la última vez, ¿cierto?, en torno a este tema. La idea... Decíamos que es un tema tan sensible porque afecta el tema de depresiones, de angustias, de crisis de pánico, de tasas de suicidio también en Chile, que han ido desgraciadamente creciendo y que son situaciones que es muy probable que alguno haya echado o tenga alguna persona cercana que también lo ha intentado o que haya muerto en estas circunstancias. Por lo tanto, es un tema que nos debe interesar para poder también tener claridad al respecto, de alguna forma, sobre todo a los padres y personas que pueden intervenir en beneficio de los demás, estar atentos, o si alguna persona está a esta hora también con este tipo de pensamientos, recibir orientación. Por supuesto, y además, pastor, ocurre que, tal como usted lo ha destacado, ¿cierto?, es un porcentaje que lamentablemente ha ido en aumento. Así lo muestran todas las estadísticas. Las tasas de suicidio personal, principalmente en la población joven, han ido creciendo, al punto que la misma Organización Mundial de la Salud ha logrado determinar que es la segunda causa de muerte de jóvenes en el mundo. Entonces, realmente uno dice, es algo de lo que no se habla mucho, porque tampoco hay como literatura suficiente, no hay conversaciones abundantes sobre esta problemática social y nacional y mundial. Por lo demás, no se han desarrollado programas, lo decíamos, ¿cierto?, en alguna de nuestras conversaciones, que estén a la altura de la problemática que existe respecto a este tema. Y siendo así de evidente lo que está pasando, ¿cierto?, en nuestra sociedad, así como en otras, donde uno logra percibir que algo está ocurriendo en la vida de los jóvenes, pero no hay necesariamente destinados
por un lado, ¿cierto?, los recursos para abordar adecuadamente esta problemática, y tampoco creo yo, ¿cierto?, que hay muchas instituciones para responder a estos problemas, más que los servicios de salud propiamente tal, pero falta, sin duda, falta cobertura para el nivel de problema que hoy día existe en toda la población. Lo conversábamos también antes del programa de forma interna, que actualmente en nuestro país, debido a esta crisis que está pasando, los niveles de ansiedad han aumentado, la preocupación en la población en general, y eso también se suma a lo que se conoce como enfermedades mentales o problemas de carácter emocional, que puede también gatillar conductas autodestructivas o también de descargarse en alguna instancia. Y en esto hay que ser tan cuidadoso porque cuando, por ejemplo, hablamos de los jóvenes, hay distintos grupos de jóvenes, diferentes conductas, es decir, no todos los jóvenes pueden tener conductas que uno pudiera achacarle. Es decir, hay que tratar de ser bastante puntual en esto porque eh, todos somos diferentes, pero hay que estar muy atento a esta situación de ansiedad que hoy día se está viviendo en el país. Bueno, está comprobado, ¿cierto?, que situaciones como las que estamos viviendo actualmente en nuestra sociedad dejan consecuencias que hoy día no podemos aún medir. Pero evidentemente, una de esas consecuencias está claramente marcada por el aumento considerable en las atenciones, ya sea, ¿cierto?, por ansiedades o por depresiones. Y eso es así. Y ambas, ¿cierto?, tanto la ansiedad como la depresión, constituyen factores de riesgo para personas que hayan tenido o que tengan actualmente problemas con esto de la ideación suicida. Dentro de otros factores, ¿cierto? Porque esto lo señalan los estudios. Hay un estudio de no mucho tiempo realizado por un especialista en la clínica alemana que habla acerca de los factores de riesgo en el contexto de la ideación suicida. Y allí, cierto, él refiere haber tenido, como un factor de riesgo, haber tenido una conducta previa, pero también el abuso de alcohol, los sentimientos de decepción, los trastornos del ánimo, el uso de sustancias psicotrópicas principalmente, ¿cierto? El trastorno crónico del sueño, el deterioro de la salud, el hecho de vivir solo, la desesperanza elevada y persistente, la autoestima baja, la sensación de descontrol de la propia vida, y del mismo modo, ¿cierto?, se considera como un factor de riesgo el deterioro social. Y ahí apunta justamente lo que usted señalaba. ¿Qué efectos se van a producir en nuestra sociedad en todo tipo de personas? No solo en los jóvenes, sino que también en los adultos mayores, en los niños, como consecuencia de todo esto que hoy día tenemos, ¿cierto?, frente a nuestras pantallas y que ha sido permanente por lo demás. ¿Cuáles van a ser las consecuencias en el plano de la salud mental de la población en Chile y de la población de otros países que han vivido o que están viviendo situaciones similares a la nuestra? Lo mencionábamos en otros programas también respecto a la responsabilidad que le cabe a los padres, por ejemplo, cuando largas horas está la televisión mostrando imágenes continuamente de todo lo lamentable, saqueos, incendios, violencia, y la verdad que
cuando uno se expone personalmente como adulto, pero pensando en los jóvenes, pensando en los niños, si están también viendo aquello todo el día, hay personas que están todo el día pegados a informaciones y eso también va causando un deterioro en la salud mental, en la salud emocional, también desde el punto de vista cristiano, de la salud espiritual. Por lo tanto, no estamos diciendo que no nos informemos, pero que tengamos la prudencia, sobre todo cuando hay cuidado de menores en nuestros hogares, pedir al Señor la prudencia para que la salud también de ellos, de sus corazoncitos, no los enfermemos, no los afectemos, porque un padre, una madre enferma emocionalmente, lo más probable que va a afectar a los suyos. Así es. ¿Cómo pedir gracia, pastor, de parte del Señor? Sabiduría de parte del Señor, entendimiento de parte del Señor, para nosotros como padres, madres y abuelos, abuelas, responsables de la vida de hijos, cómo intervenir en situaciones como estas tan delicadas por lo demás, porque hay todo un componente cultural, social, político muy fuerte, que tal como usted lo plantea, de alguna manera afecta la forma en cómo nosotros entendemos incluso las Escrituras. Entonces, ¿de qué manera nosotros como hijos del Señor debiéramos en tiempos como estos, ¿cierto?, ser cobertura para nuestros hijos en el entendimiento de aquello que hemos recibido de parte de Él, para cuidar el corazón, para cuidar la mente, los pensamientos, todo aquello? Porque imagínese usted que tenemos un hijo, ¿cierto?, con alguna situación o alguna problemática de salud mental. Y nosotros como padres exacerbamos lo que hoy día está ocurriendo y afectamos al punto de dañar la vida de nuestros hijos. Nosotros somos, el Señor nos ha puesto allí como un referente, por lo tanto debemos ser responsables, cuidadosos en la forma en cómo debemos abordar estos temas con nuestros hijos. Si nosotros de alguna manera, equivocadamente tal vez, participamos de una corriente de pensamiento político y eso es lo que empieza a alimentar nuestro corazón en este tiempo, en estos días, y ese es el alimento que empezamos a vaciar en la vida de nuestros hijos, seguramente eso dará su fruto y ante el Señor tenemos una responsabilidad. Por eso que usted lo decía, no es un tema sencillo, porque examinando, ¿cierto?, esto de la ideación suicida, con todos los factores de riesgo que conlleva una situación de este tipo, hasta dónde nosotros como padres podemos tener una cuota de responsabilidad importante. Piense usted hoy día en los jóvenes, ¿cierto?, que se manifiestan de una u otra manera. ¿Cuántos de ellos verdaderamente, ¿cierto?, en su corazón hay una problemática de salud de este tipo del cual nosotros estamos hablando hoy día? Una hermana me comentaba de una entrevista que vio respecto a niños que se habían escapado de hogares menores y que estaban hoy día participando en todo el tema de saqueos y cosas, entendiendo de la perspectiva de ellos, que ya no les interesa mucho, como que están tan sin esperanza que les da lo mismo si les pasa algo o no, porque faltó cobertura, porque faltó la figura paterna, materna, fueron violentados. Entonces hay personas que en su accionar hoy día violento también reflejan tremendas carencias. No estamos justificando ninguna acción vandálica, lo que estamos diciendo, ¿qué hay detrás de cada persona que actúa de esa forma? ¿Cuánta necesidad de amor, de afecto, de cobertura han tenido? Y nosotros también tenemos que tratar de ayudar a aquellos que están a nuestro alrededor
desde esa perspectiva, y los primeros que están a nuestro alrededor es la familia, nuestros hijos. Pero si somos pastores o somos parte de una congregación, los que están alrededor nuestro, nuestros hermanos, hay niños que llegan solos a nuestras iglesias, o personas a las cuales podemos también tener un radio de acción, en este caso a través de este ministerio, que podemos llegar a tantas personas, creyentes y no creyentes. Es decir, la labor de contención, la labor de amor, la labor de poder atenderles con una palabra de bendición, es una herramienta poderosa que tenemos que usar siempre y sobre todo en este tiempo. Bueno, de todas maneras, o sea, ¿cómo nosotros, cierto, hijos del Señor, y así nos consideramos, cómo era entre nosotros, cierto, entre todos nosotros que confesamos al Señor y que consideramos la Escritura como la palabra que nos ha sido dejada, cómo debiéramos entonces nosotros, cierto, pedir gracia, pedir sabiduría, pedir entendimiento, para que pudiera entre nosotros haber entendido, cierto, como lo cita el libro de Crónicas, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que el pueblo debía hacer, entendidos en los tiempos, no con un sesgo político, no con un sesgo meramente social, sino que verdaderamente entendidos en los tiempos conforme a la Escritura, conforme a aquello que el Señor, cierto, ha diseñado, en el molde, en el formato, en la estructura de lo que Él, cierto, ha dispuesto para las naciones, para los pueblos, para su casa, para su iglesia. Entonces, bajo esa mirada, claramente nosotros debiéramos tener o presentar un punto de distinción, no solo como tal cual, cierto, se presentaba recientemente, no solo mirar aquellos que marchan, aquellos que queman, aquellos que destruyen, sino entender qué es lo que ocurre en la vida de estas personas. Que no solo hay una demanda respecto de planteamientos económicos. Pensaba yo, cierto, si todo esto fuera porque hay una necesidad del corazón. Si las grandes marchas que hoy día, cierto, ocurren en nuestras ciudades fuera por una necesidad espiritual, por una necesidad de que el Señor venga al corazón de estas vidas, ¿cómo cambiaría nuestra manera de entender las cosas? Y claramente allí nosotros tenemos una responsabilidad que primeramente es la responsabilidad de la casa, con los hijos, que podamos nosotros, cierto, como cristianos, como hijos del Señor, considerar lo que ha sido puesto allí en las Escrituras para comprender aquello que está ocurriendo a nuestro alrededor y cómo nosotros entonces como padres, como madres somos cobertura para nuestros hijos, cómo les protegemos, cómo les cuidamos, sin dejar de desconocer, por cierto, sin dejar de atender aquello que ocurre a nuestro alrededor. Pero cómo en la palabra del Señor también podemos descansar. Ahora, dentro de esta ideación suicida, existe aquello que los entendidos han denominado como la dinámica del suicidio, y que comprende básicamente 3 fases. Una fase ideativa, que es cuando el paciente fantasea con la idea y con sus consecuencias. O sea, es una fase primitiva, la primera fase de la dinámica del suicidio. Luego, cierto, han reconocido una segunda fase, que es la fase de lucha, representada de alguna manera por una angustia intensa en la vida de la persona. Es probablemente el momento de la decisión. Cuando uno mira esto, pastor, claramente se logra identificar que aquí hay un fenómeno espiritual que se está dando, ¿cierto?, en la vida de esta persona. De quien esté enfrentando una situación tan compleja como ponerse frente a la posibilidad de romper con su vida. Claramente hay una situación de orden espiritual que nosotros, cierto, decimos como la extensión de la mano del enemigo sobre estas personas que de alguna manera están puestos frente a la posibilidad de ponerle término definitivo a aquello que nos ha sido dado por Dios nuestro Creador. Probablemente
hayan cristianos que en su crisis, en su angustia, en su situación de carácter familiar, económico, de enfermedad, cualquiera sea la crisis que esté pasando, han venido pensamientos, se ha susurrado en su interior ideas. De hecho, el salmista llega a decir, el Salmo 55, 6 y 7, y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Hay momentos en que el anhelo es descansar y volar y escapar de la realidad que estamos viviendo y pareciera que uno de los caminos, un camino obviamente que no es el que Dios anhela, quiere para las personas, pero uno de los pensamientos que están rondando es, si me quitara la vida, todas estas cosas pasarían. Son pensamientos que se van tejiendo y que pueden asentarse en un corazón tan necesitado y que está sin la cobertura, sin oración, sin palabra, puede hacer un terreno fértil. Pero van a venir ideas y quizás algunos de los hermanos o personas que están en sintonía han tenido algún pensamiento como estos. Sin embargo, han llegado solamente hasta ahí y le han puesto freno, pero en algunos empiezan no solamente a pensar en la idea general, sino como usted bien decía, ya se empieza a planificar y a ver cómo podría hacerse. Y eso es lo más preocupante. Y frente a eso es donde debiéramos nosotros tener una encendida, una permanente atención sobre la vida, principalmente de aquellos que están más cerca, que por lo general son nuestros hijos, pero tal vez un hermano, un sobrino, un tío, una tía. Tener la mirada puesta, la atención puesta allí y reconocer que nosotros como hijos del Señor podemos intervenir favorablemente en la vida de una persona que esté pasando por una situación de este tipo. Muchas veces el desconocimiento o la ignorancia hace que estas situaciones transcurran simplemente sin que absolutamente nadie haya podido advertir o reparar en que ante nuestros ojos está desatándose una situación que podría terminar en algo tan trágico como la muerte de una persona. Y allí es donde nosotros debiéramos tener nuestros ojitos bien abiertos, nuestras antenitas puestas, ¿cierto?, para poder identificar cuando el enemigo de la vida, el enemigo del plan eterno presentado por Dios al hombre, el enemigo del orden que nuestro Señor ha establecido para todas las cosas, está haciendo su trabajo, como lo hemos mencionado, ¿cierto?, en alguna oportunidad, ante la pasividad nuestra, ante la quietud nuestra. Pero a nuestro alrededor, queridos amigos, amados hermanos, están pasando cosas que nosotros no siempre tenemos la posibilidad de advertir. ¿Por qué razón? Porque muchas veces no pedimos, ¿cierto?, esta gracia de parte del Señor, esta ayuda, esta asistencia espiritual de parte de Él, para poder entender, como dice la Escritura, entender los tiempos, entender lo que está pasando. Entender, ¿cierto?, que hay un enemigo que, tal como lo refieren las Escrituras, vino a matar, a robar y a destruir, porque ese es su propósito, ese es su anhelo, el torcer todo aquello que ha sido puesto de alguna manera, ¿cierto?, como un modelo, como una forma de hacer las cosas de parte del Señor, pero no hemos tenido nosotros la capacidad y el entendimiento necesario para poder reaccionar ante este tipo de situaciones. Y muchas veces nuestras reacciones claramente son
muy, muy lejos de aquello, ¿cierto?, que como hijos del Señor debiéramos hacer. Pastor. ¿Qué hay en el corazón? Dice la Escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. El Salmo 45, por otra parte, el salmista expresa: rebosa mi corazón palabra buena. ¿Por qué menciono esto? Porque la actitud de un cristiano, y en estos años de ministerio me ha tocado compartir con tantas personas, como cada pastor, como cada hermano también. Y dentro de las personas con quienes uno comparte, hay personas que tienen una actitud de siempre una palabra de bendición. Pero hay también personas que se caracterizan porque siempre se están quejando. Siempre hay una palabra de que están mal, de que nunca hay una palabra de gratitud. Es decir, la actitud que también tenemos como cristianos refleja qué hay en nuestro interior. Si siempre vivo amargado, ¿qué está en mi interior? Porque si está la palabra de Dios morando en abundancia, el Señor empezará a quitar mis amarguras. Es como cuando Moisés tiró esas ramas de ese árbol, ¿no es cierto?, a esas aguas amargas y fueron endulzadas. Dios quiere endulzar nuestras aguas. ¿Por qué? Porque si siempre estoy pensando negativamente, siempre veo la parte difícil y nunca tengo una palabra de gratitud, y siempre que pido la palabra es para pedir por mí, por mi situación, por mi dolor, y nunca puedo decir gracias, Señor. Entonces ahí hay un tema de un tema emocional que puede gatillar en conductas incluso. Por otra parte, como padres, como cristianos, como amigos, el Señor nos da consejos tan prácticos. Por ejemplo, el del Proverbio capítulo 12, versículo 25. Dice: la congoja en el corazón del hombre lo abate. Es algo tan obvio, pero no termina ahí. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. La NTV lo dice: la preocupación agobia a la persona, una palabra de aliento la anima. ¿Cómo estamos alentando a otros? ¿Estamos alentando a otros? Estamos dando una palabra no solo de aliento nuestra, sino que estamos recibiendo y entregando la palabra de Dios, que es la verdadera palabra que alienta el corazón, el espíritu, porque es palabra eterna, es palabra de Dios. Por lo tanto, como cristianos tenemos mucho que hacer. Cubra a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a los que están alrededor con palabra buena. Y la mejor palabra buena no es la palabra de algún autor humano, de un bestseller o libros de autoayuda, es la palabra bendita, la palabra de Dios. Qué enorme tarea, qué enorme trabajo tenemos por hacer, porque este tiempo difícil que estamos mirando, ¿cierto?, y que se desencadena ante nuestros ojos hoy día, debiera ser también un tiempo para volvernos al interior de nuestras familias, para volvernos, ¿cierto?, en esta búsqueda de encontrar respuestas en el Señor para aquello que está aconteciendo a nuestro alrededor. ¿Cómo realmente podemos ser cobertura de parte del Señor para nuestra casa, para nuestros hijos, para nuestra esposa, para aquellos que de alguna manera se desorientan ante estos acontecimientos? Porque sin duda que aquí la confianza del cristiano tambalea o se pone a prueba en aquellos aspectos, ¿cierto?, de en quién verdaderamente está puesta nuestra confianza. Hemos creído en un sistema, hemos creído en un modelo económico. Si podemos repasar en la mirada de lo del Señor, ¿cierto?, podemos ver que absolutamente todo esto ha traído pesar a la vida del hombre. Y por eso que la explicación de incluso de organismos como la Organización Mundial de la Salud declaran que las tasas del suicidio han aumentado
en la mayor parte de los países donde se ha podido examinar esta problemática. ¿Y a qué responde eso? ¿Podríamos decir entonces que los sistemas humanos y los modelos humanos han sido una respuesta oportuna, eficiente y eficaz para la necesidad espiritual de la vida del hombre? Y aun cuando se corrigieran todos aquellos reclamos que hoy día legítimamente, seguro, se plantean, ¿podrá haber sosiego y podrá haber paz en la vida espiritual del ser humano? ¿Cuál es nuestra mirada desde lo de Cristo, desde lo del Señor, desde su palabra? ¿Qué vamos nosotros a decir respecto de esto? Cuando muchas veces, ¿cierto?, situaciones se desencadenan producto de nuestra equivocada forma también de hablar, de no saber presentar este evangelio, esta palabra, este hermoso bálsamo para la vida de tantas personas que están sufriendo hoy día mismo, porque no logran identificar cuál es la esperanza para un tiempo mejor en su vida. Y nosotros, teniendo una respuesta para eso, muchas veces no sabemos comunicarla. Por eso decíamos, ¿cierto?, que en el Señor podamos todos hallar gracia, como dice, para el oportuno socorro, para traer esta palabra de bendición, de esta palabra de paz, esta palabra de tranquilidad a la vida de todos aquellos que sin duda hoy día no lo están pasando bien por situaciones como las que nosotros hemos descrito, porque producto de estos acontecimientos, ¿cierto?, en muchos ha aflorado esta ideación suicida o estos sentimientos, ¿cierto?, de depresión, de angustia, de ansiedad por no saber qué va a pasar. Y si nosotros tenemos esta confianza puesta en aquel que conoce todas las cosas, ¿cuál debiera ser entonces nuestro planteamiento? ¿Cuál debiera ser nuestra postura frente a este tema que hoy día estamos compartiendo? Que el Señor pueda seguir alentando nuestros corazones a buscarle de más cerca. Un psicólogo no cristiano decía hace poquito que la crisis que estaba viviendo el país no era meramente social, sino de valores. Y como cristianos lo que podemos percibir que es una crisis espiritual también. Por lo tanto, que podamos tener entendimiento de que y usted lo mencionaba, hay personas que pueden estar en cualquier nivel de la sociedad, tener todas sus necesidades satisfechas, pero siempre va a faltar algo. Y aquel que está pasando una tremenda necesidad y que en justicia está pidiendo algún cambio, igualmente hay algo que el mundo no le va a entregar nunca. Y por eso que necesitamos nosotros cumplir esta gran comisión de que verdaderamente la única y verdadera esperanza está en Cristo Jesús, y que el Señor pueda dar esta paz, por eso que dice la Escritura que sobrepasa todo entendimiento. Esta es una paz tan grande que no se compra en la farmacia, porque cuántas personas están dependientes de pastillas para dormir o dependientes de medicamentos, pero ahí está el Señor también para alentar el corazón. Alguien nos escribe y obviamente omitiremos el nombre, pero dice: bendiciones a todos los pastores y hermanos de Armonía. Soy una persona con depresión endógena. Vivo sola. Varias veces me he dañado y me he tomado más pastillas para suicidarme. Han venido estos pensamientos. Incluso me vienen seguidos, pero yo le he prometido a mi amado Dios,
a su Hijo Jesucristo que no lo haré. Cuando me vienen estos pensamientos me acuerdo de las promesas de Dios y Él me da las fuerzas y fortaleza para seguir adelante. Alentamos tu corazón, amada amiga, hermana que estás en sintonía. No eres la única persona que está luchando contra esto. El mundo no tiene las herramientas poderosas y las promesas que tú tienes. Aférrate con todo a tu Señor. El Señor ponga esta paz tremenda que es la paz de Dios, que puedas sentirte acompañada primeramente por tu Dios. También nosotros como ministerio, como tus hermanos, como tus pastores, te bendecimos. No estás sola. Una de las trampas que el enemigo quiere hacernos creer a todos, tengamos ideas suicidas, no, es que estamos solos. Y la soledad es uno de los grandes problemas que está viviendo la humanidad. Este sentimiento, aunque cuando nunca hemos tenido tanta comunicación, tantas formas de poder estar cerca a través de la tecnología, el hombre se siente solo. Y el Señor dijo algo maravilloso, que Él estaría con nosotros todos los días. El Señor nunca nos deja. El Señor está a nuestro lado. Y por eso que Pablo nos dice que nosotros no vivimos por la vista, sino que caminamos por fe, vivimos por fe. Así que esta palabra del Señor es real, es verdadera, y el Señor aliente tu corazón como el de otras personas que están pasando por esta ideación suicida. Que así sea, y tal como lo expresa la hermana, dice, me acuerdo de la promesa de Dios. La invitación, cierto, que nos hace la Escritura es acordarnos de la palabra, acordarnos del Creador, especialmente, cierto, cuando escribe a los jóvenes, acuérdate, dice, de tu Creador en los días de tu juventud. Si hiciéramos este ejercicio de acordarnos de Él, en medio de esta vorágine, en medio de toda esta situación social y política, si hiciéramos el ejercicio de acordarnos de Él, de lo que Él ha dejado para nosotros, de su hermoso planteamiento, de su propósito eterno para la vida del ser humano. Pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre, cierto, es que el hombre se ha olvidado absolutamente de este propósito eterno, porque busca saciar todas sus necesidades y las remite meramente a necesidades de tipo económico, de tipo social, de tipo político, de tipo cultural, pero lo espiritual no aparece hoy día como una necesidad de la vida del ser humano. Y allí es donde nosotros encontramos la explicación para todas estas problemáticas del hombre. La ideación suicida en la vida de una persona está precedida por una pobreza espiritual, por una lejanía de Dios, por una distancia muchas veces inalcanzable del hombre con su Creador. Y entonces allí es donde viene esta mano enemiga que nos arrincona, que nos hace sentir que en realidad la vida no sirve, no vale la pena, que estamos absolutamente solos y abandonados, porque claramente el sistema nos ha abandonado, la economía nos ha abandonado, la política nos ha abandonado, y entonces la depresión es severa cuando vemos que absolutamente en nada podemos encontrar una respuesta válida que satisfaga de manera contundente aquella necesidad que está instalada en nuestro corazón, en nuestra vida, pero que es una necesidad primeramente espiritual. No es una necesidad ni siquiera de educación, no es una necesidad de salud, no es una necesidad económica, es una necesidad estrictamente espiritual. Y cuando a la vida de la persona llega esto de parte de Dios, entonces absolutamente todo se empieza a ordenar. Y
esta ideación o estos pensamientos persistentes de querer la muerte se empiezan, ¿cierto?, a reformar por pensamientos de amor a la vida, porque hemos entendido que esta vida nos ha sido dada con un propósito claro de buscar insistente, incansablemente a este Dios tan maravilloso, tan hermoso, que está preocupado aún hasta de las situaciones más pequeñas que a usted le puedan parecer. Por lo tanto, frente a situaciones como las que vemos nosotros, cuando viene esta sensación de desconsuelo, esta sensación traumática de desesperanza, debemos saber que en Cristo existe esperanza para la vida del hombre. En Cristo existe esperanza para la vida de esta sociedad. Nuestro deber es atender con cuidado, ¿cierto?, este tipo de conductas para que verdaderamente podamos ser un factor no de riesgo, sino que un factor de ayuda, un factor de socorro, entendiendo, ¿cierto?, cuáles son las cuestiones que principalmente detonan este tipo de conductas. Y eso es lo que hemos tratado, ¿cierto?, de ir presentando en nuestras conversaciones. Por eso hablábamos de una fase ideativa, de una fase de lucha, y principalmente luego de esto llega una fase de relajación, donde la decisión de quitarse la vida ya está tomada. ¿En qué momento podemos nosotros entonces intervenir en la vida de una persona? Hay episodios, ¿cierto?, que son tan traumáticos que gatillan una conducta impulsiva y usted ni siquiera identificó ninguna de estas fases, porque ha llegado a tal el nivel de desesperación que la persona de un momento a otro decidió terminar absolutamente con todo. Y seguramente usted y yo hemos conocido casos de personas que usted pensó y dijo: nunca creí que esta persona fuera capaz de esto. Y lo hizo. ¿Qué pasó por su mente? ¿Hasta qué punto, cierto, esa cobertura de esta otra mano llegó a envolverla tanto que no pudo vislumbrar absolutamente ninguna luz de esperanza para seguir adelante, para seguir viviendo? No tuvo, como bien lo decía nuestra hermana, esta posibilidad de recordar la promesa de Dios que le da fuerza y fortaleza para seguir adelante. Pastor. Estaba meditando en personas que ya han tomado la determinación de quitarse la vida. Y es muy probable, por no decir que lo demos por hecho, que hay personas que están en sintonía, o cercanos nuestros, o alguien de nuestro alrededor, de nuestra ciudad, que lo ha pensado y lo ha tomado como decisión. Y estoy pensando en las intervenciones divinas. Me estoy acordando, por ejemplo, como tengo que hacer un programa de himnos, y me he tocado estudiar la vida de algunos cantantes, de algunos autores de himnos, y me encontré con la historia de un hombre llamado David Boyer, que en el tiempo de los 60, en el tiempo de los 50, 60, en Estados Unidos, con los grandes voces, los crooners, los cantantes al estilo de Frank Sinatra, él también empezó a incursionar en aquello y se metió en un mundo de vicios y de todo lo negativo de la vida, donde iba a cantar, y al final termina tan alcohólico y tan abandonado y tan triste y amargo que decide quitarse la vida. Y se va a tirar al tren. Ya estaba la decisión tomada, y escucha a hermanos que están cantando alabanzas, y eso lo hace detener y tiene un encuentro con el Señor. Posiblemente esta historia sea muy similar a otras, cuando hay personas que ya han tomado la determinación y alguien o algo ocurrió
pasaron por fuera y escucharon que estaban cantando en un templo. Esto es una historia que se ha repetido varias veces. Y estoy pensando en que nosotros podemos marcar una diferencia. Por ejemplo, se me estaba ocurriendo qué estamos enviando por nuestras redes sociales. Quizás alguna persona necesita una palabra de aliento y nosotros le enviamos una broma, le enviamos un video de violencia, le enviamos cualquier cosa. Y yo siempre le comparto a mis hermanos, cuando sientan que se acuerden de alguien, no lo dejen para mañana, llamen ¿cómo estás? O escríbanle una palabra de bendición. Hay momentos en que el Señor nos pone una persona en la mente y el Señor quiere usarte a ti, mi hermano, mi hermana, para que puedas, tú no lo vas a salvar, tú no vas a ser solamente quien tiene que obedecer y bendecir a alguien, pero no sabes de qué forma. Me ha tocado como pastor de repente llegar, ir a ciertos lugares. Pastor, necesitábamos que usted viniera. ¿Cómo supo? No sabía. Dios nos envía. Pero el punto es que no es para el pastor, esto es para todo creyente. Podemos y debemos estar atentos a que si el Señor pone en nuestro corazón a alguna persona, escribir, llamar, alentar, bendecir, porque mañana podría ser tarde. Y Dios sigue interviniendo en personas, salvando literalmente sus vidas, no solamente su vida espiritual eterna, sino su vida terrenal ahora. Podemos marcar la diferencia, podemos hacerlo. Y a través, por eso que en este caso como Ministerio de Armonía, Dios use estas señales para poder decirle a alguna persona que Dios le ama y que hay esperanza y que en medio de su abatimiento el Señor se acordó de ti y te dice que te quiere traer a su redil, que quiere tomarte de su mano, como dice Isaías, y decirte: no temas, yo te ayudo. ¿Qué reflexión en realidad nos invita a hacer el Señor en torno a esta temática? El último programa que estuvimos conversando, pastor, si usted se recuerda, hablamos acerca de jóvenes que hoy día están atentando contra su propio cuerpo. Se están cortando sus brazos, su cuerpo, porque no logran encontrar aquello, ¿cierto?, que responda a esta necesidad enorme por una vida mejor, por una vida plena, porque se les ha dicho a muchos hoy día que la felicidad está asociada al estándar económico, al estándar social, al logro de bienes materiales. Y cuando eso realmente no se puede alcanzar, entonces viene la enorme frustración al corazón del ser humano, porque se le dijo que al otro lado de estos bienes, que al otro lado de esta economía, que al otro lado de este sistema de libre mercado, estaba la plena realización y la felicidad absoluta. Y cuando se han dado las condiciones, hemos podido constatar que no es así, porque el ser humano sigue con su corazón necesitado y vacío, y entonces los jóvenes, ante la falta de respuesta, empiezan a atentar contra su propio cuerpo. De verdad que son situaciones muy difíciles, aquellas que estamos mirando hoy en día, pero que el Señor nos ayude, añada gracia, añada entendimiento, para, tal como se decía, ¿cierto?, podamos tener una palabra oportuna, una palabra principalmente de parte del Señor, ser cuidadoso con aquello que estamos compartiendo, ser cuidadoso con aquello que está saliendo de nuestra boca hoy en día, para que realmente tengamos un hablar que sea edificante para otros, y el cuidado que debemos tener también con aquellos de los cuales somos principalmente responsables, como también lo citábamos,
en nuestra casa, con nuestros hijos, que haya una cobertura, que haya un acercamiento, que este tiempo, ¿cierto?, nos abra también la posibilidad de conversar con ellos, de explicar de alguna manera aquello que está ocurriendo a nuestro alrededor, pero con una mirada siempre desde las Escrituras, no con una mirada sindicalista, una mirada política, porque son ciertamente miradas sesgadas, con una mirada desde nuestra fe, desde cómo podemos, ¿cierto?, participar, dando una palabra de aliento, una palabra de consuelo, una palabra de confianza, una palabra de esperanza, para que todos aquellos que están con una sensación en su vida tan compleja, tan difícil, como es la falta de esperanza o la depresión, puedan realmente reconocer que en esta vida espiritual, con Cristo el Señor, es posible salir adelante. Hay algunos mensajes, ¿cierto?, de hermanos que nos están escribiendo. Dice: amados, viene a mi memoria el año 2004, en abril, caminando hacia la azotea del edificio donde trabajaba. El Señor me habló en ese momento: si tú te tiras, la muerte de Jesús habrá sido en vano. Y henos aquí, dice ella, tiempos difíciles, pero en todo doy la gloria al Eterno. Hoy tengo otras dificultades, pero confío plenamente en nuestro Hacedor. Qué hermoso testimonio. Eso reafirma aquello que estamos compartiendo. Eso realmente reafirma que esto de como lo hemos presentado, ¿cierto?, de la ideación suicida, tiene una respuesta, tiene un remedio. Y aquí, ¿cierto?, es lo que estamos presentando. Desde el punto de vista del humanismo, algunos dicen no se necesita, por ejemplo, radios como Armonía. Uh-huh. Es una pérdida de tiempo. Están hablando de la Biblia, están hablando de... Hay gente que no tiene ninguna intención de que lo espiritual, lo bíblico pueda ser compartido. Sumado también a conductas que quizás son reprochables y que de alguna forma se toman de eso para hablar mal de todo lo que sea cristiano. Quieren que esta sociedad sea totalmente secular, sacar a Dios. Pero cuando compartimos, por ejemplo, esta temática y hay testimonios reales de personas que el Señor les ha salvado, no solamente en esta salvación espiritual, sino que tan real, tan práctica, cuando vemos que hay cambios de vida, independiente de cualquier pensamiento humanista, decimos, vale la pena seguir predicando el Evangelio. Porque, como dijo Pablo y nosotros lo repetimos, porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios. Es poder de Dios. Y el Señor sigue salvando vidas, sigue restaurando personas. Así que, aunque este mundo no quiera, nosotros sigamos compartiendo su palabra, los valores del reino, su escritura, y que podamos vivir en comunión, en una vida coherente entre nuestra fe y nuestra actuación diaria. ¿Y es posible? Claro que es posible. ¿Vale la pena? Por supuesto que vale la pena. Que así sea, pastor. Está la invitación, ¿cierto?, para nuestros amigos, para los hermanos de la sintonía de Radio Armonía. Es la invitación que hacemos desde este espacio en derecho y conforme a las Escrituras, abordando, ¿cierto?, esta temática de la ideación suicida, un problema realmente complejo que se cierne no sobre nuestro país, sino que sobre todas las sociedades del mundo. En todas partes, lo decíamos, ¿cierto?, las estadísticas muestran que en una hora,
90 personas se quitan la vida en el mundo. Eso es así de fuerte, por lo tanto es una realidad no de países, sino que más bien es una realidad del ser humano, es una realidad del hombre lejos de Dios. Y muchas veces, ¿cierto?, también aquellos que estamos cerca, que hemos conocido, que de alguna manera, ¿cierto?, nos encaminamos en esto, también vienen pensamientos difíciles, pero tenemos una esperanza importante, que nuestros pies estén puestos sobre aquella roca que es Cristo, para que nada, ¿cierto?, de lo que venga, por difícil que sea, como lo decía nuestra hermana, hoy día tiene otras dificultades, pero que podamos confiar, que podamos descansar, que podamos estar y sentirnos realmente seguros, porque estamos en la mano de aquel que ha decidido llamarnos, que ha decidido, ¿cierto?, reconocernos como sus hijos. Entonces, qué mejor descanso, qué mejor quietud del alma que estar en los brazos de nuestro Señor. Amén. Muchas gracias, hermano Alberto. Dios mediante, continuaremos esta charla, esta conversación, esta orientación respecto a la ideación suicida. Hay tanto que seguir compartiendo y lo haremos el próximo viernes, Dios así lo permita. Un abrazo, así sea, muchas gracias. pastor. Un abrazo, bendiciones para nuestros hermanos.